Y muy bien, mis hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Estamos empezando el día de hoy un nuevo estudio. Bienvenidos, hermanos del Facebook también. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las notas, ¿verdad? Este estudio le he puesto el nombre de, déjenme poner aquí más grande esto aquí, ah, Encontrando a Jesús en, así es el título, ¿verdad? Y es un estudio basado en las tipologías de Jesús en la Biblia. Ahorita vamos a explicar qué es eso, ¿verdad? Pero encontrando a Jesús en va a ser un estudio que nos va a ayudar a desarrollar la habilidad de identificar la presencia y la obra del Señor Jesús en las Escrituras y en nuestras vidas. Antes de salir a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, estaba en el ministerio carcelario el último día de estudios en ese año, hace como un mes atrás, y eh, estaba esperando que salgan las presas o las encarceladas al estudio y me topé con una pregunta en el estudio que decía, ¿cuándo fue la última vez que pudiste ver la obra de Dios en tu vida? Algo así, no era exactamente, pero la idea era de que uno pudiera identificar cuándo vio o sintió o pudo experimentar la obra de Dios en su vida, ¿no? Y mi mente rápido se fue a eventos grandes en mi vida, ¿no? Como el Señor sana de enfermedades graves o como el Señor restaura de traumas que uno pudo haber pasado, pero la mente normalmente se enfoca en cosas extremas, ¿no? Como crisis emocionales, crisis de salud o crisis económicas, crisis familiares. Y en realidad no me gustó que mi mente se enfocara solo en esos eventos, porque la realidad del creyente es que debe de tener la sensibilidad de identificar la presencia del Señor Jesús a diario, ¿no? Cómo el Señor se manifiesta, cómo lo guía a uno a pensar de una manera, cómo lo protege de alguna mala decisión, cómo lo impulsa, cómo el Señor está en todo, ¿no? Y no debe ser limitado nomás a un evento, a una situación tal vez como grave, ¿no? Sino que como creyentes debemos de desarrollar esa habilidad, como dice este estudio, ¿no? De identificar la presencia y la obra del Señor Jesús, no solamente en la palabra, pero en nuestras vidas, ¿verdad? Y es un desafío que a través de este estudio quisiera tener y darles, ¿no? De que podamos desarrollar esa habilidad de identificar al Señor en cada circunstancia. Y para esto, pues en realidad iba a ser un estudio enfocado en las tipologías. ¿Y qué quiere decir esto, verdad? Pero antes de explicar qué son las tipologías, el Señor Jesús, cuando dos de sus discípulos iban caminando por el camino de Emaús, se llama, o a Emaús, ¿verdad? Este, el Señor Jesús ya había resucitado y ellos iban conversando de los eventos que habían acontecido y el Señor se les acerca, ¿no? Y ellos no lo pueden reconocer, igual que nosotros. Muchas veces no reconocemos la presencia del Señor en nuestro diario vivir, porque son cosas rutinarias, comunes, ir caminando, ir manejando, ir conversando con alguien. ¿Y qué si el Señor se acerca y sin darnos cuenta está ahí conversando con nosotros a través de a lo mejor un mensaje, a través de una palabra, ¿verdad? Pero ellos no lo reconocieron. Y el Señor se hizo el que no sabía
qué había pasado. Dice, ¿por qué están así tan tristes o por qué están tan acongojados? Y él dice que eres el único que no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Y dijo, crucificaron al que nosotros pensábamos que era el Mesías, el rey, ¿no? Y ahora hay unas mujeres que andan comentando de nuestro grupo que lo han visto vivo. Entonces el Señor les dice esto que está aquí en Lucas capítulo 24, desde el versículo 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, cuando uno no identifica al Señor Jesús en las cosas rutinarias, es insensatez y es dureza de corazón, porque si uno le creyera a Él, lo pudiera ver en hasta lo más sencillo, ¿verdad? El Señor les saca eso en cara, le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Que no sabían, no han leído en las escrituras esto. Y comenzando desde Moisés, o sea, desde Génesis, porque Moisés escribió los primeros 5 libros, ¿no? El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, comenzando desde Génesis, el Señor les empieza a decir dónde en las escrituras estaba Él, lo que las escrituras de Él decían. En otras palabras, el Señor les estaba desarrollando en ellos la habilidad de identificarlo en las escrituras para que se pueda aplicar ese conocimiento en nuestras vidas. ¿Cómo? Pues aquí lo vamos a ver. Dice, hay muchas comparaciones en las escrituras, o sea, el Señor nos explica la historia de un personaje y ese personaje puede ser comparado con el Señor Jesús o algo que el Señor Jesús hizo. Hay nombres que apuntan al Señor Jesús, hay historias, eventos y aún contrastes en las escrituras que revelan al Señor y sus diferentes atributos. Estas figuras o paisajes nos permiten admirar al Señor en su belleza. A estas revelaciones se las llama tipología, o sea, una historia, un evento o un personaje que apunta a lo que el Señor es y haría o ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es una manera muy sobrenatural de revelarse, porque el Señor está usando estos eventos que pasaron hace miles de años atrás para proyectar algo que vendría a través de nuestro Señor Jesús, cómo Él se revelaría, cómo Él nos salvaría, ¿verdad? Así que la tipología es un estudio muy valioso porque hace que la Biblia tome vida en nuestra mente y nuestro corazón, porque de otra manera mucha gente lee la Biblia como un libro de eh, consejos morales. ¿Han visto eso que abren y dicen, mira, aquí, por ejemplo, la historia de David, ¿no? Lee la historia de David y dice, mira, tenemos que ser fuertes como David, valientes como David. Siempre encuentra una instrucción moral y a veces le da tonos espirituales, ¿verdad? Como decir, tienes que ser fuerte en Jesús o fuerte en el Señor. Y ahí se queda, ¿no? No solamente encuentra un consejo de aliento o de un consejo moral, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, bueno, yo prefiero leer otros libros porque ven la Biblia como un libro de consejos morales solamente. Pero cuando el creyente escudriña las escrituras, la meta es siempre encontrar a Jesús y una obra de Cristo. David es una tipología, es una ilustración. Él es un personaje real, ¿verdad? Pero el Señor lo va a usar para decir, mira, del linaje de él va a venir el rey, del linaje el trono de David, por eso se llama así, habla del rey venidero, ¿no? Eh, el reino celestial que viene, ¿no? A la tierra. Y eh, es importante como creyentes profundizar, no solamente quedarnos en la lección moral, como se les enseña a los niños, ¿verdad? Es importante enseñarles
que las escrituras revelan a Jesús, ¿verdad? Y que porque ese conocimiento va a equipar al joven, al niño, para tener un encuentro con el Señor Jesús, que esa era la meta que Jesús hizo aquí con sus discípulos, encuéntrenme. Y por eso el tema de este estudio es encontrando a Jesús y vamos a ir viendo los diferentes, libro por libro, empezando desde el Génesis, sea eventos, personajes, historias o am, nombres, cómo el Señor se revela, ¿verdad? Porque esa es la meta, que veamos a Jesús. El Señor Jesús abre los ojos a través de su palabra, cuando se le estudia a ese nivel, ¿no? Más profundo, a encontrar a Jesús en todas eh, los eventos, ¿verdad? Y encontrar a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Por eso hay un desconecte. A veces la gente dice, sí, ya escuché el mensaje, y el domingo está bonito todo y de lunes a sábado es la vida rutinaria y como que Dios, Jesús se queda en la iglesia en cuatro paredes y entre de lunes a sábado yo me las tengo que ver como yo pueda y yo es mi trabajo, es mi vida. Así ve la gente y lamentablemente muchos cristianos también. Y el domingo otra vez me voy a encontrar con Dios, con Jesús. Pero esa no es el patrón, el diseño que Dios tiene. El Señor se ha revelado para que Él sea nuestro Señor día a día, ¿no? Es nuestro Rey, nuestro dueño, sea él quiere tener esa comunión, ¿no? Y qué hermoso empezar el año con un nuevo propósito, ¿no? De encontrar a Jesús en todos los detalles de la vida, ¿no? Cómo Él nos cambia la mente, cómo Él nos protege, cómo, etcétera, etcétera. La meta es al final de cada estudio poder tener un mejor discernimiento o desarrollar una habilidad más profunda de encontrar al Señor en nuestra vida, en lo que pasa en nuestras vidas. Así que hoy, bueno, dice aquí, cada clase trataremos de identificar tipologías de Dios reveladas en cada libro de la Biblia. Hoy empezaremos con el Génesis, ¿verdad? El principio, el comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Y solamente vamos a ver dos tipologías, si nos alcanza el tiempo, si no, nomás nos vamos a quedar con una. Y la primera tipología es la de la creación, ¿verdad? Pero antes de empezar, vamos a hablar con el Señor nuevamente y pedir su sabiduría. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, gozosos porque nos das la oportunidad de desarrollar esta habilidad de verte en nuestro diario vivir, cómo actúas, cómo nos defiendes, cómo nos cambias, Señor, cómo tu poder es... es tangible, Señor, no solamente en eventos pasados, hace años, pero cada día, Señor. Ayúdanos a vivir ese coro que dice, cada día con Cristo me llena de perfecta paz y vivir con Cristo cada día más dulce, cada día será. A eso oramos, Señor, y te pedimos, abre nuestros ojos, Señor, Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la creación es la tipología número 1. Vamos a leer Génesis 1 del 1 al 5 y lo vamos a comparar. Como ven el patrón del diseño del estudio, está la tipología y vamos a enumerar ciertas cosas de esa tipología, en este caso la creación. Por ejemplo, vamos a hablar de la luz, de la vida y de las aguas y el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, tenemos esas categorías dentro de creación. Y tenemos el versículo Génesis 1 del 1 al 5 y lo vamos a comparar con otra porción de las escrituras que nos aclara, especifica que ese evento estaba apuntando a Jesús y en este caso es otra columna, ¿verdad? Y va a ser el versículo de Juan 1 del 1 al 5. Génesis 1 del 1 al 5 y Juan 1 del 1 al 5. Y en otra columna vamos a tener esta declaración, encuentro a Jesús como,
y vamos a ver cómo lo encontramos en esta narración, qué se nos describe de él, o qué hace él en este evento, en esta narración, ¿verdad? Y la última categoría o columna es algo personal, ¿verdad? Yo he empezado a completarlo y usted también puede añadirle, ¿verdad? A su propia columna, ¿verdad? Dice, puedo verlo en mi vida cuando, o sea, está la tipología, ponemos la tipología, los versículos, la comparación, encuentro a Jesús como o en, y de ahí puedo verlo en mi vida cuando. Y entonces vamos a leer Génesis 1 del 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Si lo comparamos con Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? En el principio, antes de que fueran creados los universos, los planetas y todas las galaxias, ahí estaba Dios. Y Génesis nos dice que Dios creó todo. En el principio creó Dios. Juan, el apóstol, nos dice que ese Dios estaba en el principio, es que estaba en el principio, se manifestó o se nos revela en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que lo vemos moverse en la creación, ¿verdad? En el principio era el verbo, la palabra viviente, ¿no? Se encarnó. Dice, este era en el principio con Dios. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesús es la palabra viviente, Él estaba en el principio, es Dios, dice, porque Dios creó todo en el principio. Entonces estamos viendo esta tipología. En la creación está el Señor Jesús actuando, está el Señor Jesús hablando, está el Señor Jesús creando, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo 2 de Génesis 1? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? A veces estamos leyendo esta narración, ¿no? La tierra estaba desordenada, algo pasó que causó que la tierra eh, esté patas arriba, como se dice, ¿verdad? El cielo estaba abajo, la tierra estaba, el agua estaba arriba y el Señor tuvo que empezar a ordenar las cosas, ¿verdad? Pero el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? O sea, en un día el Señor hace, ordena todo, ¿verdad? Da la luz, crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Y empieza a ordenar. Muy bien, ahora comparémoslos con Juan 1 del 4 en adelante. Dice, en él estaba la vida, hablando del verbo, el Señor Jesús dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Okay? Así que la primera cosa que vemos es que el Señor es creador. El Señor Jesús se revela desde la creación como el Dios creador, ¿verdad? Entonces es muy importante porque Dios va a crear en nosotros una nueva vida. Él tiene poder. Si pudo hacer las galaxias, las estrellas, los planetas, todo lo que el cielo, separar, traer luz, ¿verdad? ¿Cómo no va a poder cambiarnos? ¿Cómo no va a poder darnos vida? ¿Cómo no va a poder resucitarnos? ¿Verdad? Si es todopoderoso, ¿no? Ese es nuestro Jesús, ¿verdad? La creación apunta a enseñarnos quién es Él y su revelación, ¿verdad? Él se revela como creador. La palabra del Señor dice que el Señor es el que crea en nosotros un nuevo corazón.
¿verdad? Y es una oración que debemos de hacer. Señor, crea en mí, ¿verdad? Un nuevo espíritu, una nueva vida, dame un nuevo corazón, ¿verdad? Ahora, como luz, dice la palabra que Él separa la luz de las tinieblas. Eso, ¿cómo encuentro a Jesús en mi vida? Él va separando las tinieblas de nuestra mente, ¿verdad? Nos va aclarando el panorama de cómo debemos de vivir. Entonces, cuando yo hago algo que agrada al Señor, puedo darle gracias al Señor y decir, gracias por esa luz que me has dado, porque ahora sé dónde debo de caminar, sé cómo debo de andar, sé lo que debo de hacer, ¿verdad? El Señor, así como separó la luz de las tinieblas en la creación, en nuestra vida hace eso, ¿verdad? Él separa las dudas, quita, ¿verdad? Va aclarando el panorama, ¿no? De qué, cuál es su voluntad en nuestra vida, ¿verdad? Así que en cuanto a la luz, el Señor mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida espiritual, la vida del Señor Jesús es luz para nuestro camino. La vida, la presencia de Jesús es la luz que necesitamos para que quite esas tinieblas con las que vivíamos, ¿no? La palabra del Señor dice que todos vivíamos en tinieblas, lejos del Señor, en nuestra eh, propios caminos, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza, en orgullo, en pecado, pero la luz de Cristo ilumina nuestro camino, ¿verdad? Así que vemos en la creación, ¿verdad? Dios es creador, Jesús es Dios. Él da luz en la creación, Jesús nos da la luz del camino que debemos de andar y sabemos que Él es el camino. Somos seguidores de Él, no debemos de andar en tinieblas. ¿Qué más dice en la creación? Es que Él es el dador de la vida, ¿verdad? Veamos esto, dice... en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese versículo no lo puse, pero es cuando el Señor crea a Adán. Creo que está así acá. En Génesis 1:26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, al ser humano, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Da la vida el Señor al principio en la creación. Y Jesús en Juan nos dice, Juan 1, versículo 4, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que vemos ya que Jesús es creador, Jesús es la luz, Jesús es la vida. Y en la creación, esa tipología está apuntando a revelarnos lo que el Señor es para nosotros, ¿verdad? Él es nuestro creador, nos ha dado una vida nueva, Él nos ha dado la luz de su palabra, la luz de la verdad, y nos saca de las tinieblas, pero también nos da la vida espiritual, la vida en Cristo. Y eso lo vamos a ver en el tercer punto, y en este sentido sería el cuarto aquí, las aguas y el Espíritu de Dios moviéndose sobre ellas. Es interesante leer, dice que cuando el Señor hizo la creación, el Espíritu de Dios se movía, estaba como supervisando, estaba analizando las cosas, estaba moviéndose la obra, su presencia eh, estaba participando en la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y noten el uso de estas dos tipologías, en este sentido, bueno, el espíritu y las aguas, la faz de las aguas estaba moviéndose arriba de las aguas, ¿verdad? Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús habla del nuevo nacimiento, dice que este nacimiento viene del Espíritu
y de las aguas, ¿verdad? Menciona las dos cosas que se menciona en Génesis, ¿verdad? Así que vamos a leer en Juan 3, del 1 al 5. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que vemos el uso de la palabra el Espíritu y que si no naciere de agua y de Espíritu, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que explicar la obra del Espíritu Santo en el corazón de un individuo. El Espíritu Santo se mueve abriendo el entendimiento de la persona para que pueda creer en Jesús, para que pueda entender la obra que Jesús hizo en la cruz y a través de la resurrección, encontrar esa vida que el Señor ofrece, ¿verdad? No, es la fe en Cristo solamente en Jesús. Esa es una palabra clave, porque todas las religiones hablan de Jesús. Unos lo ven como un buen maestro, otros lo ven como un profeta, otros lo ven como un salvador, uno de tantos, otros lo ven como un buen maestro, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, a través de estas tipologías, estas revelaciones, nos enseñan que Él es el único Salvador, el único dueño de todo, el creador, Él es el único Dios verdadero, ¿no? Y desde el Génesis se nos está presentando a Jesús de esa manera. Pero si uno no lee las escrituras o las lee nomás superficialmente, no va a encontrar a Jesús en ese evento o en esa narración. Por eso hay que desarrollar esta habilidad de encontrar a Jesús en la palabra, ¿verdad? No solamente, no es información, que Dios quiere darnos nomás. Hay una revelación que es diferente, ¿verdad? Mucha gente se llena de conocimiento y dice, yo ya sé de Jesús, yo sé que Él es el Salvador. Yo creo, dicen en eso. La palabra dice que también los demonios creen y tiemblan, tienen más fe los demonios que muchos humanos, porque le tienen terror a Jesús, saben que el Señor Jesús los va a juzgar. Pero el humano dice, yo creo como que si fuera nomás algo mental, pero el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo convenciendo, cambiando la mente de la persona. Por eso viene el arrepentimiento, es un cambio de mente. Yo creía así, yo creía que Él era uno de muchos salvadores, o yo creía que nomás con tener una religión o respetar a Jesús es suficiente. Yo creía de esa manera, pero el Espíritu Santo me cambia mi mente, me hace arrepentirme de ese pecado de ver a Jesús como algo común y me convence, me redarguye de mi pecado y de mi necesidad de Él, de verlo como el único y suficiente Salvador. Y eso hace el Espíritu Santo. Ahora, habla de que, sino, que hay que nacer de agua y del Espíritu. La idea, cuando uno nace humanamente, sale del agua, ¿verdad? Sale de la fuente, ¿verdad? Cuando uno nace espiritualmente, el Señor dice que cree en Él y se bautiza, sale del agua también como un testimonio de la obra que el Señor ha hecho en la vida. Hay algunos teólogos que creen que la persona recibe al Espíritu Santo en el momento de su bautismo, en el bautismo por agua de inmersión, después de confesar al Señor como su único Salvador. Por eso es que las Escrituras hablan de un bautismo después del arrepentimiento, después de venir a la fe en Cristo, ¿verdad? Tiene que ser la persona reconocer su pecado, tiene que haber un, un arrepentimiento, un cambio de mente para poder experimentar el bautismo
de recibir al Señor en la vida, ¿no? No es, no es un ritual que se hace cuando la persona no está consciente de su pecado, ¿verdad? A veces hay una edad que la persona puede entender su necesidad de perdón y puede entender lo que el Señor Jesús hizo por él o por ella en la cruz del Calvario, ¿verdad? De verlo como el único Salvador. Por eso son los requisitos, por decirlo así, del nuevo nacimiento, es el arrepentimiento, ese cambio de mente, ¿verdad? Y entregar la vida a través de la confesión, ¿verdad? Como cuando la persona se bautiza, confiesa vivir una vida entregada al Señor. Habla de una nueva visión, una nueva eh, etapa en la vida, ¿no? Ya muere para el mundo, queda enterrado en el momento que entra al agua y sale, resucita para una nueva vida. Entonces hay un proceso, pero ahí está la tipología, ¿no? El espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. El Señor Jesús, a través de su presencia, cambia el caos que hay en la creación y da vida, da esa nueva vida, el nuevo nacimiento. Y para poder entrar al cielo, al reino de Dios, al reino, a la presencia de Dios, se necesita nacer de nuevo, haber experimentado ese arrepentimiento, esa conversión, ese cambio, ¿no? De ideología, ¿verdad? Ya no es una religión, sino es una vida, ¿no? Es novedad de vida como lo describe las escrituras. Así que en la creación vemos figuras, tipologías de lo que Jesús es y lo que ha hecho por nosotros. Él es creador, él es el Salvador, ¿verdad? Él es el que restaura las cosas. Acordémonos que la creación dice que estaba tuvo que dividir la luz de las tinieblas, tuvo que dividir el cielo de la tierra, la expansión, tuvo que organizar, ¿verdad? Hacer una obra de orden en medio del caos, ¿verdad? Y el Señor Jesús hace eso en nuestras vidas. En el momento que lo reconocemos como nuestro creador, nuestro salvador, nuestro dueño, lo confesamos como nuestro único Salvador, Él empieza una obra de reconstrucción, de renovación. Empieza a renovar nuestra mente a través de su palabra. La presencia del Espíritu Santo nos da la luz para saber dónde caminar, qué hacer, qué decir, cómo actuar, ¿verdad? Y nos da esa vida. Empieza la obra. Por eso Él restaura. Si nos enfocamos en la columna que dice encuentro a Jesús como, pues vamos a decir, lo encuentro restaurando mi vida después de eventos caóticos y en las cosas diarias, ¿verdad? Vemos su poder de separar las tinieblas de nuestra vida y darnos luz, ¿verdad? Y darnos esa vida el orden en la vida que solamente Él puede dar. Él pone orden en el caos. Entonces, completo la última columna del estudio y dice, puedo verlo a Jesús en mi vida cuando, hablando de la creación, que es el primer punto, la creación habla de Jesús, cuando Él cree en mí un nuevo corazón. Y uno lo va a notar porque antes pensábamos egoístamente y una vez que el Señor viene a nuestra vida nos enseña a pensar en Él primero y después en los demás, segundo y al último yo. Los pronombres se conjugan diferentes con Dios. El hombre nos enseña la gramática que se conjuga yo primero, él segundo, hablando de Dios, y no, tú segundo, él y ella tercero. Pero con Dios es al revés. Primero va él,
¿verdad? Y después vas tú, segundo, y al último voy yo. Y eso está creando Dios un nuevo corazón. Está componiendo el desorden que trajo el pecado y Satanás a nuestra vida. Hablando de la vida que el Señor dio en la creación, creó al hombre, ¿verdad? Él sigue siendo la vida del hombre, la luz. Hablando de luz, Él nos guía a través de su palabra y su presencia. Hablando de las aguas y el espíritu moviéndose sobre la faz de la tierra, el Señor se mueve en nuestra vida convenciéndonos de pecado, dándonos la oportunidad de recibir al Señor como nuestro único Salvador y el Señor de nuestras vidas. Él nos ofrece el nuevo nacimiento. Se pasea, va hablando a la conciencia, al corazón, al espíritu del ser humano para ver quién desea esta nueva vida. Habrá los que sí crean y reciban la amonestación del Espíritu y vengan al Señor arrepentidos buscando esa nueva vida espiritual. Y habrá los que no quieran y digan, estoy bien, yo tengo mi religión aquí, yo tengo a mi Dios. Hay mucha gente que dice, yo sigo a Dios como yo quiero. Hay gente que dice, eh, nadie se debe de meter en cómo cada cual busca a Dios, pero suena interesante y suena como que fuera algo, una verdad, pero Dios es el que pone las reglas y Él dice en sus escrituras que para poder entrar al cielo necesitamos nacer de nuevo. Y eso es un proceso de arrepentimiento, de cambiar nuestra manera de ver al Señor Jesús, verlo como el único Salvador, de confesión, ¿verdad? Y de entrar a las aguas, ¿verdad? Morir al pecado, al mundo y resucitar para Cristo, entregados, un nuevo orden, una nueva visión, una nueva identidad. Ya ahora somos de Dios y no somos del enemigo, ¿verdad? Está ordenándose nuestra vida. Así que podemos encontrarlo al Señor en esas actitudes. Cuando alguien viene a Cristo, al Señor Jesús, empieza una nueva creación, una nueva criatura. Y el Señor dice, el, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, igual que la creación. El Señor hizo todo nuevo, hizo todo hermoso, ¿verdad? Al crear al hombre. Así que la próxima tipología que vamos a ver va a ser la persona de Adán. El primer hombre, el Señor Jesús, es las primicias, el primer nuevo hombre, la nueva recreación, ¿verdad? Después vendremos nosotros con el cuerpo como nuestro Señor Jesús. Así que vamos viendo, la idea es en el Génesis, empezando desde el principio, libro por libro, vamos a ir viendo figuras, paisajes, eventos, narraciones que apuntan al Señor Jesús y nos revelan cómo Él es, algo de Él, sus atributos y cómo Él trabaja en nuestras vidas para que podamos identificarlo hasta en las cosas más sencillas de nuestro diario vivir. Ahora, mi pregunta es para usted y para mí, por ejemplo, mañana cuando nos levantemos, ¿qué va a crear el Señor nuevo para nosotros? ¿Verdad? Él es creador. ¿Verdad? Él siempre tiene algo especial para nosotros. A veces caemos en rutinas y lo mismo, pero Dios quiere revelarse a nosotros como ese creador. ¿Qué va a ser? Algo nuevo, a lo mejor nuevas ideas de cómo servirlo a Él, cómo servir a otros, cómo alabarlo, ¿verdad? Traer ah, nuevos eventos a nuestra vida, nuevas ilusiones. Las cosas viejas las tinieblas se tienen que tornar en luz. Dios no quiere que estemos en ese caos, ¿verdad? Como estaba la creación. Él quiere sacarnos del caos, quiere crear en nosotros algo nuevo, ¿verdad? Crear en nosotros
nuevas emociones, ser más sensibles. A lo mejor la vida, los traumas, las desobediencias han causado callos en nuestras emociones, nos han hecho personas duras, indiferentes, personas resentidas, amargadas. Dios quiere crear, quitar las tinieblas, traer su luz, traer la vida y hacernos sensitivos a la necesidad de otros, no enfocarnos solo en nosotros, algo nuevo, ¿no? Que cómo puedo bendecir a otra persona, a lo mejor llamarla y orar por esa persona, o ayudarlo en algo tangible, ¿no? El Señor dice, ¿cómo puedes tú decirle a tu hermano que no tiene de qué comer o no tiene que vestir y decirle, ándate tranquilo nomás, yo voy a orar por ti? No, tiene que verse esa nueva vida en cómo se ayuda a esa persona. A lo mejor llevarle algo de comer al enfermo o ropa al que no tiene, ¿verdad? El Señor quiere crear. Dice que Él ha preparado obras para que nosotros anduviésemos en ellas, pero a veces estamos tan en el caos de la creación que no le permitimos al Creador darnos esa luz y esa vida que Él tanto añora, ¿verdad? Él tiene poder, ¿verdad? Así que es nuestra prerrogativa, ¿no? Empezar de nuevo, de darle oportunidad al Creador que nos restaure, ¿verdad? Que a través de su Espíritu Santo permitir que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro corazón, en nuestra mente, no oír solo nuestra voz, sino oír la voz del Espíritu, de la palabra del Señor, para permitirle que Él ordene, ¿verdad? Que Él se mueva en nuestra vida, ¿verdad? Y así poder aplicar la palabra a nuestro diario vivir y encontrar a Jesús en todo, ¿verdad? Así que eso los dejo para que empecemos a desarrollar esa habilidad de identificar al Señor en las decisiones que tomamos, ¿verdad? ¿Está Él alumbrando o es solamente nuestra decisión? Lo que yo quiero se hace. Hay gente que dice, lo que yo digo, eso se va a hacer, ¿verdad? Entonces no estamos dejando que la luz de Cristo entre, ¿verdad? No estamos dejando que la vida de Cristo entre. Estamos como los seguidores de Maús, ciegos sin ver a Jesús revelado en nuestra vida. Así que ese es el desafío. Si el Señor permite, vamos a ver hasta cuándo nos deja, ¿verdad? Porque puede venir el Señor pronto o nos puede llamar a su presencia y debemos de estar apercibidos de esa realidad, que no somos eternos, ¿verdad? Y si el Señor permite, si es su voluntad, seguiremos buscando cómo el Señor se revela a nosotros en estas tipologías a través de las escrituras, ¿verdad? Empezando en el Génesis. Así que va a ser muy emocionante descubrir al Señor en cada uno de estos relatos o de estos eventos. Así que vamos a orar y a decirle al Señor que le damos gracias por este tiempo que nos ha acompañado. Señor amado, estamos muy agradecidos porque tu palabra, Señor, desde el principio nos revela tu corazón de misericordia, de gracia, tu corazón de amor, Señor, de formarnos, hacernos, crearnos, Señor. No tenías que eh, pasar por esto, ¿no? De lidiar con nosotros, pero tu corazón así lo quiso, Señor, hacernos para rescatarnos. Señor, gracias porque tú eres nuestro creador y sin ti no existiéramos, Señor. Gracias porque tú eres la luz. Señor, nos rescatas de la oscuridad, de la depresión, de la amargura, de lo oculto, Señor. Hay opresión, hay personas que han entregado sus vidas a vicios, a demonios, a idolatría. Señor, cosas que tú específicamente dices que son áreas donde los espíritus malignos trabajan, las imágenes, la brujería.
lo oculto, Señor, las tinieblas, pero tú eres la luz. Gracias, Señor Jesús, que tú apartas, pones límite a la maldad, Señor, y cuando somos tuyos, Señor, tú nos enseñas a caminar en tu luz. Señor, gracias porque tú eres la vida física, Señor, la vida espiritual, la vida eterna, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú restauras, Señor, nos ordenas nuestra vida, la sacas del caos en la que nosotros ah, a veces producimos, Señor, a través de malos hábitos, malas decisiones o situaciones en la vida, Señor. Tú sabes el enemigo cómo trabaja, cómo destruye, cómo mata, cómo hurta, Señor, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por la nueva vida en Cristo. Señor, ese nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo ser humano con un oído atento a tu voz, con un corazón sensible a tu voluntad, Señor. Pedimos por los que todavía no han experimentado esto, Señor, que vengan a cambiar de mente, un arrepentimiento, vengan a ti y te vean como su único y suficiente Salvador, que entreguen su vida para seguirte, para amarte, para servirte y esperarte, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Ayúdanos a ser más sensitivos a tu voz, a tu obra en nuestro diario vivir, Señor. Queremos tener vidas eh, relevantes, vidas que te glorifiquen, Señor. Mente, alma y espíritu, Señor, estar a tono contigo. Señor, bendice a mis hermanos, los que nos escuchan aquí en el sur de California, los que nos escuchan en Texas, Señor, los que escuchan en Nuevo México, los que escuchan en Atlanta, Señor, mis hermanos de Puerto Rico, Señor, hermanos en México, familia en el Ecuador, Señor, Espíritu Santo, muévete poderosamente, cambiando y levantando al caído, Señor, rescatando al perdido, Señor, y dando vida, aliento de vida, Señor. Padre Santo, ayúdanos a vivir vidas diferentes para tu honra y tu gloria. Señor, bendice a cada hermano de los lugares que nos escuchan que nosotros no sabemos, Señor, pero tú conoces cada corazón. Señor, aquellos que desean nacer de nuevo, Señor, y que te confiesan como su único Salvador, Señor, llénalos de ti. Señor, sabemos que tú estás allá con ellos, Señor, y que sigues salvando, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Ok, vamos a parar acá.